Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Unbox, tu voz en línea. Educación, literatura, psicología y docencia. La cultura a tus oídos. Toda opinión aquí emitida es responsabilidad de quien la hace. Escucha y participa. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a Unbox, tu voz en línea, un proyecto personal que nació por el interés de ampliar el horizonte cultural. Y pues retomamos el tema de la literatura. Hoy tenemos a un escritor, joven escritor, quien nos viene a hablar de su libro titulado Devuélvame mi falsa paz. Soy César Cibedes y en esta ocasión damos la bienvenida a nuestro querido invitado, quien desde Guatemala nos visita. Él es Gustavo Reina. Bienvenido, amigo, hasta tu casa de Unbox, tu voz en línea. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Me encuentro muy bien. ¿Y tú qué tal? Yo encantado de tenerte en el programa. Ya después de tantas, pues como tropiezos, pues ya nos vimos por fin. Y pues yo encantado de hablar de tu propuesta literaria. ¿Qué te parece si empezamos ya de lleno? De acuerdo, estoy listo. Perfecto. Fíjate que yo siempre presento a mis invitados, leo algún rasgo biográfico que ellos me envían. Y en esta ocasión me gustaría platicar, más bien me gustaría empezar con el tema de tu vida y cómo iniciaste tu camino literario. No quisiera leerlo porque lo que me envías está bien interesante, así como una especie de autobiografía, y me gustaría que nos contaras cómo fue tu encuentro con la literatura, cómo empezaste tus primeras lecturas y qué te motivó a escribir, si nos puedes ayudar con eso, por favor. Claro, con gusto. Pues mi vida literaria podría decir que recién empieza. Alrededor de hace un año fue que yo me decidí a escribir. Nunca tuve, digamos, una idea principal para un libro. Nunca creí tal vez poder tener como la capacidad para poder expresar mis ideas en un libro. Pero si hablamos de cuándo me gusta la literatura, es un recuerdo que yo tengo muy claro en mi mente. Yo tenía alrededor de 8 años y recuerdo que en un periódico local eh, incluían lo que era una pequeña historia de algún autor conocido, y en esa ocasión yo no estaba acostumbrado a leer libros, la verdad. No era lo mío en ese entonces, pero me decidí por darle la oportunidad, y el primer libro que leí fue el que me hizo enamorarme de la literatura. El libro era un cuento corto de Edgar Allan Poe titulado El gato negro. Curiosamente, hace un mes tal vez, conseguí el libro completo y lo he releído unas 3 veces, 4 veces, solo para reírse ese viejo Ujú. momento. Pero fue justo ahí cuando yo me di cuenta de la forma de narrar de Edgar Allan Poe que me dejó fascinado, ¿verdad? Fantástico. Ahí es la importancia de leer, ¿no? Todo lo que provoca leer, desde querer seguir leyendo hasta escribir, como en tu caso, ¿no? Sí, exacto, porque cuando empecé con la idea del libro, yo tenía, yo tenía un plan que iba a ser tal vez sacar un capítulo por mes. Ujú. Pero recuerdo la primera vez que me senté, que empecé a escribir, y pasaron las horas cuando me di cuenta ya llevaba yo tal vez unos 3 capítulos y no quería parar. Uno se adentra en un mundo distinto cuando se trata de literatura, ya sea leyendo o dándose uno mismo la oportunidad de expresar lo que piensa. Y eso es fabuloso. Yo leía en tu biografía, la que me enviaste, que de un momento a otro se te vino la historia a la mente, ¿no? Y fue ahí cuando empezaste a escribir tu primera página. ¿Cuál fue ese primer recuerdo? No sé si lo tengas en la mente. Y ese contexto se nos puedes describir. Sí, recuerdo incluso las personas con las que yo estaba cuando la idea se me vino a la mente. Eh, yo tal vez no una idea, sino que me inspiré en muchas, no solo novelas, sino que también películas de ciencia ficción. Entonces, en ese momento, por mi cabeza pasó una mini historia, y tenía 2 amigos con los que yo trabajaba, y les mencioné que había encontrado
una como pequeña sinopsis que la había encontrado en línea, sin contarles que yo la había escrito. Yo lo que quería era saber una opinión sincera, porque pensaba que tal vez por ser mis amigos y les decía que yo lo había escrito, simplemente me iban a dar la razón Ujú, o tratar de ujú. motivarme, pero en realidad no lo iban a leer con sinceridad. Ya, Entonces, cuando yo escribí esa primera página y se los compartí, ellos incluso se lo compartieron a amigos de ellos que no estaban en el grupo. Y ahí fue donde me di cuenta que sí había salido bien y que tal vez podía tener futuro esta idea. ya. Generaste impacto en tus lectores. Esa era la idea, o Ya. tener buen impacto o tener un mal impacto que me dijera, no, esto no es lo tuyo, pero la forma en la que lo hice fue con tal de estar a las sombras y ya solo poder tomar una decisión basada en honestidad, digamos. Ya. Oye, ¿y ese fragmento que le diste a leer a tus compañeros formaba parte como bosquejo o ya como capítulo de este libro del cual vamos a hablar? Podríamos decir que es como un borrador de la Mm, primer página del ya. libro, Ujú, donde se explica la sinopsis de qué es lo que está pasando en este mundo ficticio que creé, mm, pero la forma en la que terminó en el libro no es nada parecida a como la inicié. Le modifiqué muchas cosas porque obviamente con el pasar del tiempo, con acostumbrarme un poco más a escribir, fui puliendo también, diría yo, mis habilidades y me dio la oportunidad de regresar y tal vez a modificar detalles, no solo detalles en la forma de narrar, sino que también gramaticales, por ejemplo, porque no estamos acostumbrados a enfocarnos tanto, al menos yo no estaba enfocado en la gramática tanto, ujú. pero ya que esto era una idea seria, quería hacerlo de la mejor manera. Entonces, la idea inicial sí está en el libro, pero fue modificada para que fuera acorde, ¿verdad? Fíjate qué fascinante esto que nos estás contando, ¿no? Tú eres un ejemplo vivo que la literatura provoca algo más que la simple lectura, ¿no? Provoca ganas de seguir leyendo, de escribir, de seguir aprendiendo, de depurar conocimientos, entre muchas otras cosas, ¿no? Y eso es fascinante. Ojalá y la gente que nos esté escuchando haga un ejercicio, escribamos un cuentito y vean lo complejo que es escribir. No se van a dar idea de todo lo que exige la escritura. Háganlo y nos comentan qué te parece, ¿no? Invitamos a todos quienes estén escuchando que nos escriban a onboxpodcast@gmail.com, envíenos sus comentarios y que nos digan cómo les fue, qué tanto fue su experiencia, o en la caja de comentarios de las diversas plataformas de podcast, hagan saber sus comentarios, háganoslo llegar y pues aquí los hacemos, los damos a la luz para escucharlos, para que vean que no es sencillo. ¿Estás de acuerdo? Sí, completamente de acuerdo y creo sinceramente que lo que más cuesta superar, podría decir, es el miedo a Ujú, la aceptación, tal vez, que uno escribe un párrafo, un texto, o intenta expresar sus pensamientos y el pensar que la persona que lo está leyendo no lo comprenderá, lo rechazará, no estará de acuerdo, creo que ese puede ser uno de las grandes dificultades para empezar en el camino literario. Pero media vez uno pierda ese miedo ujú. y, y empieza a disfrutar el expresar por medio de la literatura, creo que ya no importa lo que opinen y ahí es donde uno también mejora. Claro. Fíjate que muchos de los escritores que han llegado a Unbox expresan justamente esto que tú estás diciendo, que es el temor al dar el primer paso. Realmente no es nada sencillo porque te expones, ¿no? Y esa exposición pues te hace sentirse endeble, ¿no? Paréntesis, digo comillas, porque pues te expones a la gente, ¿no? Lo que piensen de tu escritura, pero cuando das un segundo paso, pues ya estás más allá del bien y del mal, como diría el dicho. Si una vez entras en confianza, ya no hay vuelta atrás. Es Claro. justo por eso que te comentaba que la primera vez que mostré algo que había escrito yo, fingí que lo había encontrado en línea
para, por si no les gustaba, ¿verdad? Entonces así ya tenía yo al menos una excusa de que no era mío, Claro. pero al final es un miedo irracional porque cada cabeza es un mundo Ujú. y si a una persona no le gusta, es seguro que a otra persona sí le va a gustar. Entonces, no podemos garantizar que les guste a todos, pero Claro. nos tiene que gustar a nosotros mismos. Es lo fabuloso de la literatura. Oye, y tú, leyendo lo que me mandaste, dices que empezaste a publicar en páginas como Netbook o Wattpad, eh, y comentas que al pasar de los 6 meses ya te diste cuenta que no era para ti ese ambiente. ¿Por qué? Te pregunto esto porque muchos de los escritores que han llegado conmigo empiezan con plataformas como estas, entre otras. Ahorita han surgido muchísimas. ¿Cuál fue tu desazón en esas, con esas páginas? Sí, yo creo sinceramente que el utilizar esas páginas fue un punto de inflexión para mí como escritor, podría decirse, porque empecé muy motivado. Cuando con el pasar del tiempo yo iba escribiendo, me sentía orgulloso de lo que escribía, publicaba mensual, lo promocionaba en mis redes y yo cada día miraba, por ejemplo, el primer día que yo publiqué, me di cuenta que en ese día llegué a estar en el primer lugar junto con mi libro en las opciones populares, ¿verdad? Así como los nuevos escritores, los que están en ascenso. Es una cosa que me llenó mucho en ese momento y me motivó para seguir. Pero después del pasar de los meses, yo seguí publicando y me di cuenta de que tal vez no era como lo pensé al principio, porque no hablo por todos, claramente, ¿verdad? Porque hay muchos que sí utilizan las páginas de buena manera, pero, por ejemplo, yo miraba en grupos de Facebook, por ejemplo, que lo único que hacían era comentar voto por voto o view por view. Mm, Entonces eran personas que no les interesaba la literatura, sino que les interesaba más el ser reconocidos, el tener likes, que es una ujú. cosa que a mí no me llena. Ya. Entonces me di cuenta que en esas aplicaciones no importaba la esencia de la historia, sino que solo consiguieras seguidores que le dieran me gusta a tu aplicación, ¿verdad? Para seguir subiendo. Ya. Entonces fue donde decidí sacarlos, ¿verdad? Porque incluso en este momento que tengo mi libro a la venta, cuando tengo la oportunidad de ofrecerlo gratis, lo ofrezco sin dudarlo porque me interesa más que las personas lo lean y tal vez entiendan mi idea a que yo generar dinero con eso. Claro, pues es muy loable de tu parte. Y sí, ciertamente muchas personas utilizan estas plataformas para quizá, no sé, darle la vuelta a la tuerca, como valga la expresión, para hacer de la literatura no lo que es, sino simple y sencillamente eh, tener likes, como se dice, ¿no? Como tú dices. Y dejar de lado lo que es el artificio literario que implica escribir, ¿no? Pero bueno, ahí está una llamada ¿cómo decirle?, de auxilio, de atención a las plataformas para que, no sé, reviren o hagan algo para, no sé, encaminar a la gente que lea. No solo vaya y le ponga la estrellita o la manita o el dedito, ¿no? Hay mucho que Correcto, hacer. sí, porque están fomentando esa actitud, siento yo, ¿verdad? Yo Ya. les llegué a llamar escritores de closet, les decía Mm, yo, porque en realidad solo fingían que les gustaba la literatura, por ejemplo, ya. pero en realidad no. Y incluso llegué yo a comentar con una persona en las redes sociales que le había dado like a mi libro. Entonces yo lo que hice fue preguntarle qué es lo que más le había interesado de la historia, cuando Mm, él mismo me aceptó que no la había leído. Entonces no me pareció correcto porque no es eso de lo que se trata la literatura. claro. Bueno, pues ahí está el claro ejemplo, ¿no? Con eso, pues se aclaran cómo está la situación en la literatura, pero seamos positivos y pensemos en que del otro lado, donde la gente en estos momentos está escuchando, pues sí te va a leer, te va a mandar sus comentarios. Y por eso abrimos estos espacios de expresión dedicados a la difusión de la literatura, ¿no? Oye, y ya entrando en materia, eh,
Cuéntanos de qué trata, desde luego sin hacer spoiler, tu libro. Devuélvame mi falsa paz. ¿Qué onda con esto? A ver, cuéntanos. Sí, no sería tanto hacer un spoiler porque Mm, desde la página inicial, básicamente la sinopsis nos viene diciendo de qué va a tratar el libro. Eh, yo soy, yo soy un fan de la ciencia ficción, tanto escrita como visual también. Y, y yo por mucho tiempo me he dado cuenta cómo el mundo, eh, no sé, cómo todos pareciéramos tener una venda en los ojos. Por ejemplo, yo una vez encontré unos documentos que hablaban sobre nosotros viviendo en una realidad holográfica y fueron documentos reales, verídicos, y no se hizo eco de lo mismo porque la farándula quiso tapar lo que estaba pasando, ¿verdad? Entonces esa fue una de las ideas que yo tomé para mi libro, en el cual el protagonista eh, es feliz con su vida, con su familia, con sus amistades, pero hay hay un dato que se supone que solamente tenemos acceso al 10% de nuestro cerebro y que no podemos explotar nuestras capacidades. Entonces, el libro se trata de esta persona sin querer, teniendo acceso completo a todo su potencial. Y ahí ve el mundo como en realidad es. Con el pasar del libro intento incluso tocar temas tabú, podría decirse, y tratar de plantearlo de una manera distinta, tomando en cuenta también lo que sería, no sé, teorías conspirativas, por ejemplo. ujú. Ya, fíjate que cuando empecé a leer tu libro, me llamó mucho la atención justamente este lado conspiranoico de la situación, ¿no? Creí inclusive que iba a ser algo como lo que escribió Eric von Däniken con esto de sus libros de Recuerdos del Futuro, Regreso a las Estrellas, El Oro de los Dioses, La Historia Miente, Los Ojos de la Esfinge. Eh, Quienes no han leído a Eric von Däniken, él se plantea muchas preguntas que muchos catalogan como conspiranoicas, ¿no? Entonces él le da respuestas, ¿no? Tras muchos años de investigación, él encuentra una respuesta que quizá no satisface a la ciencia ortodoxa, entonces él se vuelve blanco de muchas críticas, ¿no? Entonces yo creí que iba por ahí tu libro, cuestiones así como exponer situaciones así como de conspiración, eh, que de entrada ya me pareció interesante, ¿no? Inclusive un dato, quienes no recuerdan este escándalo y que tú ya lo dices, eh, voy a citar una partecita para entrar en contexto. Cito, ¿recuerdan el día de Kanye West subió al escenario a humillar a Taylor Swift porque decía que no se merecía el mejor premio, ya que Beyoncé había grabado uno de los mejores videos musicales de la historia? Cierro paréntesis. Bueno, quienes no están al tanto, bueno, eso desató mucha polémica, ¿no? Pero tras esa noticia se desató este tema de conspiraciones bien interesantes, ¿no? Entonces tu libro es una referencia de esto y así arrancas y pensé, qué interesante, vamos a ver si encuentra respuesta a todo esto. Pero conforme iba avanzando la historia, me encuentro con un entramado ya más interesante sobre la vida de un personaje que pues logra, como bien dices, despertar su cerebro, su capacidad cerebral, ¿no? El personaje se llama Sim, quien, quien de repente, pues, confundido por todo lo que ve y descubre, pues, y lo describes así, ¿no? Bien interesante cómo es que él se encuentra en una situación tan surrealista, yo creo. Esa es la palabra, surrealista. Está súper interesante. Eh, Todos estos datos, como tú dices, supongo que son, ¿de dónde los extraes todos estos datos? Sí, de hecho, esto que mencionas, yo lo que quería lograr con este personaje es una reacción similar a la que tuviste, que al principio puede parecer que es un libro sobre ciencia ficción, sobre conspiraciones, Ujú, ujú. pero al final
tenga giros de trama que te hagan identificarte con la persona y te sientas en sus zapatos, pienses que eso podría pasar, que qué harías en esa situación. Y todos los datos que yo compartí en distintos capítulos son datos verídicos que yo, con el pasar de los años, yo he conseguido, que incluso hay veces que uno por la curiosidad se pone a investigar en foros, por ejemplo. Entonces, los datos que ves ahí, intenté usar todos los datos reales para que la historia se sintiera real y no muy exagerada, por ejemplo. Como lo que mencioné ahí de Kanye West. También, como te mencionaba anteriormente, había un documento de la CIA que decía que vivíamos en una realidad holográfica. Entonces me pareció muy curioso que un documento de esa índole no haya sido, no sé, una bomba mundialmente, pero al mismo tiempo, por ejemplo, estaba el caso de Johnny Depp con Amber Heard, que siento yo que es solo para desviar la atención de las masas de la verdadera problemática. Y no hablo yo de conspiraciones de fantasmas, no hablo de conspiraciones de extraterrestres como tal, sino que con las conspiraciones pueden ser de muchos tipos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que intento exponer en este libro con ese personaje y que nos sintamos identificados con el mismo. Ya. De hecho, tocas un tema bien interesante que, ¿cómo decirlo? Em, es que no quiero, no quiero hacer spoiler de tu novela porque finalmente se trata aquí de platicar y de inducir a las personas, seducirlas para que lean más bien, ¿no? Seducirlas y hacerles, crearles esa curiosidad para que pues, se animen a leerte, ¿no? Eh, Quizá el tema principal es justamente la experiencia que el personaje Asim tiene al despertar la capacidad cerebral, ¿no? Ah, cuando él lo logra, viene un entramado bien interesante de situaciones que él ve, que él siente y que uno no podría comprender, ¿sabes? Inclusive tu mismo libro nos lleva a esa incomprensión de algo que nos parece realmente de locos, ¿no? Lo que intenté era que el lector sintiera cómo el personaje principal iba perdiendo su humanidad con el pasar de los capítulos, porque el mismo título del libro que dice Devuélveme mi falsa paz es porque él, al despertar sus capacidades, eh, despierta en el mundo real y se da cuenta que todo lo que vivió con lo que era feliz, todo era falso. Y él pide que le devuelvan su falsa paz porque a pesar de que era todo una mentira, él era feliz. Entonces, incluso yo no soy una persona que le molesten los spoilers y creo que tampoco la mayoría de los lectores, porque intenté escribir suficientes temas distintos en este libro para que con decir un spoiler, por ejemplo, no se vaya a arruinar el final. Entonces, por ejemplo, hay un título de un capítulo en el que yo menciono a la ignorancia como una bendición. Es lo Ujú, que empieza a sentir el personaje, claro. porque en ese momento él era ignorante, pero era feliz. Y ahora que era más sabio, podría decirse, que ya tenía más acceso a su potencial, ya no era feliz porque se dio cuenta en la realidad que vivimos. Yo creo que es un poco del mundo real también, ¿verdad? Claro, finalmente es ese esfuerzo de la gente que tiene por saber más, pero cuando llega a saber mucho, como que, no sé, ve la vida de otra manera, ¿no? La siente y la percibe completamente de otra manera, ¿no? Y esa es la situación que vive así, ¿no? Oye, ¿y tendrás un fragmentito que compartir con nuestros escuchas, nuestros seguidores, para que te escuchen de viva voz cuál es tu propuesta literaria? Claro, tenía varias opciones, pero elegí una que es corta y concisa, podría decir, Ujú, que como veníamos mencionando, el libro se trata de esa persona despertando su potencial, pero al despertar en el mundo real, él se da cuenta que está como controlado por unos entes a los que él no puede ni siquiera distinguir, que básicamente se trata de él tratando de ganarle la partida de ajedrez a ellos. Y este es un texto que escribí que dice lo siguiente.
Me resulta imposible tan siquiera intentar analizar detenidamente quiénes son, de dónde vienen y qué quieren. Pero algo sí me quedó claro en ese momento, como nunca en mi vida había estado tan seguro de algo. No son nuestros iguales, no viven entre nosotros vivimos entre ellos. Ya. Entonces, ese pequeño texto es como el momento clímax Ujú, donde se entiende qué está pasando en realidad en el libro, ujú. diría yo. Sí, ese control mental del cual tú hablas de seres que, bueno, inclusive los describes en alguna parte de tu libro, es finalmente una, una intención de exponer el adormecimiento mental de muchas personas, ¿no? Cómo es que desde su ignorancia viven cómodamente sin esforzarse por crecer, ¿no? Y todo esto viene a colación porque quiero preguntarte algo. ¿Hay en tus escritos una intención por criticar algún tema en específico, como la naturaleza humana, la religión, la fe, las creencias, en tu libro durante el desarrollo de la historia de tu personaje? Por ejemplo, en una parte de tu libro dices, cito, dicho en otras palabras, pude haber vivido como Charles Manson o podía vivir como un monje budista y daba completamente igual. Ninguno iría al cielo o al infierno. Fin de la cita. ¿Qué opinas? ¿Qué podrías decirnos al respecto? Y de hecho no lo consideré como una crítica per se, pero lo que yo quería era que tal vez el lector abriera la mente y no criticar que ellos tengan una ideología, por ejemplo, sino que tal vez intentar de que ellos abran la mente y tan solo darle un segundo a la idea de que puedan haber otras ideologías que también estén en lo correcto, de que podemos todos coexistir sin necesidad de que estemos imponiendo nuestras ideas, por ejemplo. Mm, Entonces, este personaje, en el pasar del libro, como te darás cuenta, pasa por muchas ideologías, pasa incluso por eh, enfermedades mentales. ujú, ujú. Entonces, lo que yo intento es de que el lector no lo vea como tan tabú, y que no lo vea como algo malo, sino que es algo con lo que nosotros tenemos que convivir y que lo mejor sería entendernos los unos a los otros. Sí, finalmente es una convivencia de creencias, de ideologías, ¿no? Por eso yo te preguntaba, porque en algún momento sentí eso, ¿no? A lo largo de tu texto. Pero finalmente, ahora que nos lo explicas, pues se aclara un poco más la situación, ¿no? En cada capítulo hay una imagen que lo precede. ¿Cómo surgió la idea o el interés por crearlos y agregarlos al libro? Es decir, hay imágenes ilustrativas que complementan ya no el capítulo que trata o que tratará, sino la historia en general, pero no sucede como con todos ni a lo largo del libro. ¿Por qué? Cuál fue ese criterio o esa situación de incrustarlos a lo largo de la escritura? Yo creo que esa idea inconscientemente vino del primer libro que leí, el que te comentaba de Edgar Allan Poe, que era un cuento corto incluido en un diario local, pero el cuento corto tenía imágenes para que nosotros pudiéramos, no sé, vivir eh, la lectura, ¿verdad? Entonces, eran imágenes muy minimalistas, podría decir yo. Eran solo siluetas de la situación. Eh, no tenía muchos detalles, pero eso ayudaba a que el lector, en ese caso yo, que era mi primer libro, me pudiera imaginar toda la historia y yo diría que la pude vivir. Entonces, esa fue la idea inicial con este libro. Y si te darás cuenta, con el pasar de los capítulos, las imágenes tal vez van mejorando un poco la calidad, porque así fue como yo también fui aprendiendo a diseñarlas mejor. Entonces, como planeaba tener distintos tipos de lectores, hay lectores que solo prefieren leer y que no tenga imágenes, y hay gente que necesita un poco de apoyo visual para poder adentrarse en la historia. Entonces decidí no tener ni mucho ni tampoco, pero lo justo para que ambos tipos de lectores pudieran disfrutarlo. Fíjate que eso está súper interesante porque ya contigo llevo, déjame ver, uno, dos, tres, como cuatro escritores
que están innovando, incorporando en el texto imágenes, están incorporando diseños, pinturas, acuarelas, y no solo hechos a mano, sino también apoyándose con la inteligencia artificial. Esto desde luego vuelve más dinámica la literatura, la lectura, para aquellos, como bien dices tú, se refuerza la lectura y afianza mucho la comprensión del texto, ¿no? Eh, Me queda claro que esto es muy de esta generación, porque ahora los chavos son muy visuales, ¿no? Y este reforzamiento que tú haces con las imágenes, pues viene como anillo al dedo para aquellos que quieran leer, no solamente con la letra, sino reforzar el contenido en algunas partes del texto, del libro, más bien, algunas imágenes, ¿no? Está súper interesante esto. Sí, de hecho, para comentarte un poco sobre las imágenes, yo diría que tal vez me llevó el doble de tiempo crear un diseño, crear una imagen, que lo que me tomó escribiendo el capítulo como tal. Órale. Me costaba expresar precisamente la idea que tenía. Tenía borradores, quitaba imágenes, las eliminaba, empezaba de cero, pero no quería levantarme de mi asiento hasta que estuviera satisfecho con la imagen que había creado y que el lector pudiera también, no sé, vivir la experiencia, ¿verdad? Qué interesante, fíjate. Te costó más dibujarlo que escribirlo, ¿no? Vaya, sí, eso sí es Sí, muy bastante. original. Oye, y ¿cómo los hiciste a mano? ¿Te apoyaste con una plataforma? ¿Cómo fue? No, fue justo como cuando empecé con Neobook y con la otra aplicación de que me puse a investigar en línea Ujú, sobre cómo publicar libros, sobre cómo crear las imágenes. Me dieron ideas de algunas aplicaciones a usar, pero no me convencían porque era todo mucho dependiente de la inteligencia artificial ujú, y eso no era lo que me interesaba a mí. ujú, Entonces, la mayoría de las imágenes yo creé un boceto, digamos, así a papel y lápiz, de lo que yo quería y así mismo lo fui pasando por medio de computadora con programas así, los programas normales de Photoshop, ujú. los fui editando. Entonces, y algunas veces solo me servían como una idea base para yo poder pasarlo a la computadora, ¿verdad? Entonces, te estaría mintiendo si yo te dijera un nombre específico de alguna aplicación que use, Ujú. porque con el pasar de los capítulos yo eliminaba aplicaciones, no me sentía cómodo y probaba nuevas. Entonces no me fié solo de una, sino que quería, eh, como cada una tiene su forma distinta de expresar, eso quería hacer yo con cada capítulo y fui probando nuevas aplicaciones para lo mismo. Qué interesante, fíjate. ¿Cómo es que manejas el diseño y lo incorporas a la narrativa, ¿no? Oye, todo esto te llevó, ¿cuánto a terminar tu libro? ¿Los 2 años del cual nos cuentas en tu libro? ¿Que tardaste 2 años? No, de hecho el libro me habrá tomado poco menos de un año tal vez. Ya. El, tiene 10 capítulos, ¿verdad? Entonces, mi idea inicial era escribir un capítulo por mes Ujú. y después tomar los últimos 2 meses para básicamente verificar que no tuviera errores, los márgenes, ya sabes, todo lo que requiere Claro, claro. publicar un libro. Entonces, yo diría que tal vez me tomó un año, 2 meses, podría decirte, Ujú. desde que escribí la primera página hasta el día que lo publiqué. Oye, Pero entonces, el dime, tiempo en el dime. libro no es el mismo. Ya. Oye, y entonces tú también te encargaste de la portada, tú la diseñaste, o sea, tú fuiste el encargado de hacer todo. Correcto, todo. Y creo que por eso se me dificultó un poco más al Ya. final, porque al momento de publicar en Amazon, yo básicamente estaba sin idea de qué estaba haciendo yo, ¿verdad? Ya había terminado el libro, pero, pero no tenía guía y Ya. para ser sincero, en mi grupo social, digamos, no hay personas que ya hayan logrado publicar un libro o que tan siquiera les interese, entonces yo no tenía en quién apoyarme, ¿verdad? Entonces, eh, me costó un poco lograr lo que Amazon quería en cuestión de márgenes, en cuestión de tamaño de letra, que son detalles tan simples
pero a la vez me costó mucho. Entonces, todo lo que ves en el libro, todo lo que es la escritura, todo lo literario y también lo visual e incluso la portada, todo fue creado por mí. Ya, bueno, pues es un enorme trabajo el que tú nos presentes el día de hoy. Oye, ¿tendrás otro fragmentito? Digo, abusando de la confianza, para ahí, para que nos puedas compartir. Claro, ahorita te voy a poner. Este va a ser un poquito más largo, Viene, viene. pero ya está el protagonista. eh, Toda la historia está siendo narrada desde el punto de vista del protagonista y es casi como que estuviera jugando con la cuarta pared, como le dicen, Ujú, y que ujú. está explicando al lector la situación y lo que dice es lo siguiente: la falsa vida que tuve se enfocó en algo específico. No le llamaré habilidad ni fortaleza, simplemente yo era arcilla y la vida me fue moldeando golpe tras golpe. Esa declaración no es con afán de provocar lástima hacia mí. Lo contrario, mientras más fuerte me golpeaba la vida, más fuerte me levantaba y lograba encontrar días soleados después de tantas tormentas. La vida que conocí era eso, sufrimiento, vivir sin sufrir y perderme la gratificante sensación que genera lograr sobreponerte a lo que creíamos acabaría con nosotros. Ya. Oye, yo fíjate que tuve esa sensación también de, ¿cómo llamarla? Superación, porque digo, el personaje pasa por muchas cosas, muchas, muchas cosas, ¿no? Hay una situación que superar, situación familiar, la imagen del padre, la imagen de la madre. No quiero andar en esos detalles para que la gente que nos está escuchando, pues, se anime a leerte. Una situación ahí complicada, pero es también, o podrías llamarlo así también, de personaje que logra superarse. Digo, finalmente la capacidad mental que él desarrolla, pues le da para mucho, ¿no? Inclusive para sobrellevar las situaciones humanas. ¿Tú qué opinas? Sí, yo creo que podría tomarse desde ese punto de vista o también simplemente de aceptación a la problemática social, a los problemas de la vida, porque también, si te das cuenta, todo lo que sufre el personaje a través del libro, todo lo está sufriendo solo él. Claro. No tienen quien apoyarse. Entonces, también es básicamente eh, como una crítica a la sobredependencia que mucha gente tiene, Ujú. de que cuando cuando se sienten derrotados, no logran levantarse si no es con la ayuda de alguien más. Ya. Entonces, también en el libro yo, más que superarse, quería demostrar que uno no puede solo simplemente soportar los problemas que la vida le presenta, porque sinceramente así va a ser siempre. La vida es problemas, pero también son momentos felices, ¿verdad? Entonces, eso quería demostrar con este personaje, de que uno puede pasar la vida así y simplemente aceptar los golpes, pero en el horizonte viene un atardecer. Desde luego. Dice que el dicho, ¿no? Que después de la tempestad viene la calma. Sí, correcto. Oye, pues qué padre, porque fíjate, tu libro es una apuesta eh, de evidenciar situaciones de la vida, como bien lo dices, ¿no? Problemas mentales, como la esquizofrenia, situaciones como parálisis del sueño, situaciones familiares, y quizá como bien lo dijiste mucho, ¿no? Esto de la soledad, esta soledad personal, esta soledad, ¿cómo decirlo? Filosófica, en la cual te preguntas muchísimas cosas y no hay nadie quien te responda y tú tienes que, de una u otra manera, buscar las respuestas, ¿no? Entonces, es una propuesta que, pues bueno, que espero quienes nos esté escuchando les interese. Nuestro querido Gustavo se ha esforzado, se ha esmerado muchísimo, como ya lo escucharon, desde las primeras palabras, desde el diseño, desde la portada, las imágenes. Véanlo, creo que la literatura por en estos momentos de la vida se va encaminando a algo bien interesante, como la incorporación de muchos medios, y ustedes como escritores contemporáneos, pues se están adueñando de esto y están utilizando este recurso para, pues, para mostrarnos el otro lado de la literatura, ¿no? Algo bien interesante. ¿Tú qué opinas?
Y también, y como te comentaba, yo eh, todavía voy a poner en mi libro gratuitamente por 3 días a fin de mes, Ah, perfecto, por sí es cierto. si, Sí sí, es porque cierto. alguien está interesado. Yo no estoy buscando que lo compren, sino que si quieren algo que leer y como tú verás, con el pasar del libro va tocando demasiados temas y que, con los que ellos pues, probablemente se van a identificar también. Entonces, lo voy a tener gratis a partir del 30 de este mes, el 30, 31 y el primero del siguiente mes. Va a estar gratis en Amazon para quien le interese ir a descargarlo, ¿verdad? Perfecto. Pues ahí está la propuesta de nuestro querido Gustavo. Por favor, léanlo, escríbanle y podrán descargarlo gratuitamente. Descárguense la aplicación, atrévanse a leer desde los dispositivos y, y escríbanos, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Cuáles son tus redes sociales, amigo? Para que la gente que nos está escuchando te escriba. Claro, sí, en mis redes sociales, de hecho, no las estoy usando mucho por el momento. Ujú. Estoy enfocándome en la página de autor de Amazon, Ya. en lo que yo consigo una red social con la que planeé quedarme, por ejemplo. Eh, entonces, por medio de la página de autor de Amazon también me pueden escribir, me pueden mandar mensajes, pueden agregarme como amigo. Y también yo no seré el escritor de, no sé, de un clásico, no llevaré años en esto, pero si puedo ayudar a alguna persona con alguna duda que tengan, algún bloqueo mental como los que yo tuve mientras escribía, Ujú. también ahí estaré disponible en cualquier momento del día para discutir lo que gusten. Fíjate que me gustó mucho tu honestidad, ¿no? Por estos andares de la literatura. Y me gustaría cerrar con una cita que tú pones al final de tu libro, eh, que dice así, dice, no importa si fue una hoja o el libro completo, gracias a todos los que me pudieran leer en mi primera y única aventura filosófica. Fin de la cita. Eh, ahí está tu honestidad, ¿no? Tu forma de pensar y de ser, y quienes se identifiquen contigo, pues encontraron una forma y una manera distinta de escribir y de leer, ¿no? Gracias a tu propuesta literaria. Pues, amigo, pues yo te agradezco muchísimo por haber venido a Unbox, tu voz en línea. Eh, para finalizar, ¿qué te gustaría decirle a las personas que te están escuchando en estos momentos? Aparte de todo lo que hemos hablado sobre mi libro, también quería pedirles que apoyen tu canal, ¿verdad? Porque también te agradezco la invitación, la entrevista y la oportunidad que me estás dando para yo poder tener más posibles lectores, pero también que le den la oportunidad a las otras entrevistas que tienes en Spotify, que tienes en YouTube. Yo las escuché antes de meterme en la entrevista contigo y en realidad el contenido está muy bueno. Y estás haciendo un muy buen trabajo, que Muchas si gracias. me pueden apoyar, les agradezco, pero mucho más que te apoyen también a ti con esa propuesta, porque se necesita más gente así. Sí, definitivamente. Ponemos nuestro granito de arena, mi querido Gustavo, para que toda la gente Sí, lea claro. y escriba. Sí, correcto. Y ya también sabes que ahí tienes mi apoyo, no solo con esta entrevista, sino que también con el podcast que tienes en Spotify. Ahí estaré al pendiente. Ok, pues muchas gracias. Eh, pues aquí tendrás las puertas abiertas para cuando tengas y publiques tu próximo libro, nos visites y sigamos teniendo este enlace literario. ¿Qué te parece? Serás bienvenido como siempre. Muchísimas gracias y de todas formas quedamos con los contactos Claro que sí, guardados. claro que sí. Cualquier cosa que necesites también de mí, me puedes decir si te puedo ayudar en algo. Con gusto lo haré y te Perfecto, agradezco por la oportunidad y a quien esté escuchando también, ¿verdad? claro. Pues muchísimas gracias, mi querido invitado Gustavo Reina. Escúchenlo, léanlo, por favor. Te deseo mucho éxito con tus proyectos, amigo. Y pues adelante, sigue escribiendo. Muchísimas gracias y igual éxito en tus proyectos. Gracias, gracias y a todos, mil gracias por haber llegado al final de este programa. Los invito a visitar la página principal de Unbox, tu voz en línea, donde encontrarán la galería desde hoy de mi querido invitado. Métanse
a ver la página, está súper padre la galería. Déjenos un comentario, por favor, en la caja de comentarios. Compartan en sus redes sociales el contenido y créanme que les va a gustar mucho su propuesta literaria. Y si gustan, desde luego, también participar en este proyecto, pues escriban a unboxpodcast@gmail.com, ahí los leeré. Y con gusto, pues, si quieren también participar, si escriben, pues aquí serán bienvenidos. Soy César Civiades y me despido. Nos vemos, mi querido Gustavo. Hasta pronto. Hasta pronto.